y vamos a darle la bienvenida a René Galván, él es historiador. Vamos a evocar la figura de Juan Felipe Ibarra al cumplirse un año más de su partida. Cuenta la historia que murió en Santiago del Estero a las 10:15 de la mañana del 15 de julio del año 1851 a la edad de 64 años. Cabe destacar que sus restos fueron trasladados al convento de la Merced, velados y sepultados en un monumento especial construido al lado de la sacristía. De esta manera, los mercedarios, evidenciaron su gratitud para con Ibarra por haber construido su templo. Pero de esto nos va a hablar justamente René Galván, historiador, para destacar la figura de Juan Felipe Ibarra. René, ¿cómo le va? Muy buenos días para Mañana Fantástica, ¿cómo está usted? Hola Gustavo, hola a toda la audiencia, bien, excelente, una hermosa mañana aquí en este día en el que recordamos a Juan Felipe Ibarra, el hombre que gobernó Santiago durante 30 años. Así es, creo que fueron 34 años, si mal no recuerdo, uno de los gobernantes que más tiempo estuvo en el poder, no solo en Santiago del Estero, sino a nivel país, ¿es así? Sí, efectivamente, desde el año 1820 y hasta 1851, cuando él muere, son más de 30 años que él está en el cargo y no hay ningún antecedente en el país. E incluso algunos afirman que en Sudamérica que alguien haya gobernado durante tanto tiempo una provincia. Bien, René, hablemos de Juan Felipe Ibarra. ¿Quién fue? Bueno, Juan Felipe Vázquez nace en lo que es lo que se conocía como Matará, ¿no? En su momento, 1787, eh, emparentado con la familia de los Paz y Figueroa. Su padre muere cuando él es bastante joven, ¿no? De todas formas, su madre se ocupa de tratar de darle una crianza acorde a la familia que estaba en una buena posición económica gracias al padre y a la madre, ¿no? De esta forma, lo que hace ella, lo que consigue es que Juan Felipe pueda eh, ir hacia Córdoba, hacia el Colegio Montserrat, a estudiar, donde está un tiempo, por falta de recursos, vuelve, ¿no? Nuevamente a Santiago del Estero, ¿no? Y ahí es donde él toma la opción por Sí. la carrera militar, ¿no? Recordemos que el Río de la Plata, Buenos Aires, fue invadido en dos ocasiones por los británicos, 1806 y 1807, y los cabildos y el Cabildo de Buenos Aires pide colaboración a los cabildos del resto del territorio de soldados para poder hacer frente, ¿no?, a las invasiones británicas. Y en esa primera invasión es que Juan Felipe Ibarra ya está reclutado. Estamos hablando que él tenía 19 años en 1806, cuando se está dirigiendo de Santiago del Estero a Buenos Aires para combatir contra los británicos, pero a mitad de camino en Córdoba los hacen volver porque la invasión ya había sido vencida, ¿no?, por Santiago de Liniers, que después va a ser nombrado virrey, ¿no? Este es el primer momento, podemos decir, eh, de Ibarra como con intenciones militares, ¿no? Pero si va a haber un momento que va a ser clave en la vida de Ibarra, en el que hay un antes y un después, va a ser 4 años después, en 1810, cuando Ibarra ya tiene 23 años. eh, estamos hablando de 1810, Revolución de Mayo, cuando esa junta formada en Buenos Aires empieza eh, a ser desconocida por algunos territorios, puntualmente la banda oriental, o sea, lo que es Uruguay, Paraguay, y la zona más conflictiva, que es el Alto Perú, lo que es actualmente Bolivia. Es el lugar más complejo, más difícil para la revolución. Entonces Juan Francisco Borges lo que hace es formar los patricios antigueños. Uno de los patricios va a ser Juan Felipe Ibarra, y a partir de ese momento su vida militar empieza en un ascenso, ¿no? O sea, estamos hablando de que Ibarra combate en el Alto Perú, está presente en batallas claves, en momentos claves, Ujú. en derrotas también que sufre el ejército patriota, está Sí. al mando, responde a las órdenes de Belgrano, está en la batalla de Salta, es condecorado después en otras batallas también por sus aportes, ¿no? Como soldado, por su valentía, y
el papel de Ibarra, tan destacado militarmente, va a ser reconocido en 1817, cuando Manuel Belgrano lo nombra comandante general de eh, Avipones, que es cerca del departamento Quebrachos, en cercanía a lo que actualmente es Sumampa, ¿no? Este es un cargo de carácter nacional que se le da a Ibarra, Manuel Belgrano, en 1817, por su trabajo, por su esfuerzo y por lo que él había hecho como soldado, recordemos, desde 1810, combatiendo en la zona de el Alto Perú. Este es como un primer momento, ¿no? El primer momento en el cual Ibarra inicia su carrera militar, el reconocimiento de Ibarra, y de ahí podemos hablar a partir de ese momento que empieza a gestarse el segundo momento de Ibarra, ¿no? Que es la antesala al Ibarra gobernador, porque así desde Avipones, del sur del territorio de Santiago del Estero, Ibarra empieza a establecer contactos con otros dirigentes, con otros militares que habían combatido con él, empieza a traer el contacto con la gente de la zona, tanto con la Sí. gente de las clases altas como de las clases más populares. Son las personas que podía llevarse muy bien con ambas clases sociales, ¿no? Y a partir de ese momento es que la figura de Ibarra va a ser tomada como una referencia de líder, ¿no? De líder, de caudillo, de estos caudillos federales que tanto van a ser reconocidos por sus acciones en la guerra por la independencia. Y Ahora, aquí llega, sí, sí, ahora René, no quiero dejar de preguntarte qué protagonismo tuvo Juan Felipe Ibarra en la autonomía de nuestra provincia. bueno, este es el segundo momento clave. Decimos que Ibarra en el 17 está allá en el fuerte de Avipones, Ujú. está a cargo, o sea, lo que está haciendo es controlar el territorio, es clave para alguien que pretende ser gobernador, ¿no? Es difícil que alguien sea gobernador si no controla el territorio. Lo que hace Ibarra, el papel de Ibarra va a ser clave. Recordemos que Borges tiene dos intentos, 1815 y 1816, ambos son derrotados, son vencidos, y en 1820 aparece la figura de Ibarra. A algunos les puede parecer que aparece de golpe, pero si uno analiza los años de Ibarra previos, va a ver que no es así. 1820, ¿cuál es el contexto? El gobernador de Tucumán, Bernabé Arauz, una vez que ha caído el directorio, que ha caído el Congreso General, o sea, una vez que no hay ninguna unidad nacional, podemos decir, Bernabé Arauz, gobernador de Tucumán, lo que hace es intentar formar una república en Tucumán. Es decir, una especie de mini país o mini estado en el que Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero estén juntas, pero que Tucumán sea la capital y él sea el presidente. Lo que hace Arauz, y este es el motivo por el cual Ibarra lo van a llamar, es tratar de obligar a los santiagueños a que elijan representantes que vayan a sancionar una constitución en la que Arauz sea gobernador y Tucumán sea la capital. ¿Qué hacen los santiagueños? Deciden llamar a Juan Felipe Ibarra en marzo de 1820 para ver si podía expulsar a las tropas tucumanas, y esto es lo que consigue hacerlo. El 31 de marzo de 1820, un Viernes Santo, Ibarra vence a los tucumanos, expulsa a las tropas tucumanas de la ciudad y allí va a ser nombrado gobernador provisorio. Es decir, es la antesala a la autonomía. Marzo 31 del año 1820, Ibarra nombrado gobernador provisorio por un tiempo hasta que se pudiera acomodar más o menos el escenario político, hasta que se pudiera calcular el equilibrio de fuerza para ver cómo estaban, y finalmente cuando todo eso se hace, el 27 de abril de 1820, Juan Felipe Ibarra es nombrado ya gobernador de una provincia que es autónoma y que rompe directamente los vínculos con Tucumán. Así que el papel de Ibarra es clave, ¿no? Y Borges es el precursor, pero Ibarra es el que logra ejecutar militarmente y políticamente la autonomía de Santiago del Estero. Ahora, René, ¿qué perfil podrías definir del caudillo Juan Felipe Ibarra? ¿Cómo era? Bueno, Ibarra va a ser una persona que se va a caracterizar, como decíamos, como todos los caudillos federales, ¿no? O sea, él, si bien estuvo un tiempo en el colegio de Montserrat, tuvo su formación y su formación previa también, como lo hacían las familias eh, que podían pagar a los frailes para que les pudieran enseñar en ese momento. La vida de Ibarra va a estar marcada por el río Salado en su niñez. O sea, el río Salado, el campo,
la bravura de estar en esos lugares. Recordemos que la zona del río Salado era en ese momento la zona limítrofe con los pueblos indígenas, entonces es un Ibarra que conoce del campo, que conoce de los indígenas, que conoce las costumbres, las tradiciones, y a eso Ibarra le suma el carácter militar, le suma la fortaleza militar, y políticamente Ibarra originalmente no es una persona que tenga o que se haya manifestado por ideales federales, pero una vez que está en el gobierno, claramente va a mostrar sus ideas federales, ya sea en cartas, ya sea en comunicados o ya sea en escritos. Y esta cuestión del carácter fuerte de Ibarra, esta bravura de Ibarra, esta fuerza de Ibarra, se pone de manifiesto con una anécdota muy particular. En el año 1826 Sí. se sanciona la Constitución, pero una Constitución muy unitaria, muy centralista, el poder se centralizaba en Buenos Aires, y lo que hace Rivadavia, ese gobernador elegido allí en ese momento, transitoriamente, es enviar a delegados a que fueran a convencer, en cierta forma, a las provincias que reconozcan esa constitución. Lo que cuenta la anécdota es que Tesanos Pinto, este porteño, enviado por Rivadavia, llega a Santiago del Estero vestido con una galera, en pleno verano de Santiago, ¿no? Con galera, con frac, con zapatos, y que llega a la Casa de Ibarra, que es donde actualmente es el Teatro 25 de Mayo, en ese lugar, y que habla con Ibarra y le dice, bueno, si podía sumarse a esa constitución, reconocer la constitución, y que lo que hace Ibarra es atenderlo de chiripa, desnudo hacia arriba y con una vincha con, bueno, no sé si las papas o unas berenjenas en su cabeza para, porque le dolía la cabeza básicamente. Lo atiende de esa forma y Ibarra lo que le dice es, tiene 72 o 48 horas, perdón, para retirarse de esta provincia si no quiere ser asesinado. De esa forma, entonces, naturalmente, el enviado por Rivadavia lo que hace es huir lo más rápido posible que puede de la provincia. Ahora, lo que le estaba diciendo Ibarra era, de ninguna manera vamos a aceptar nosotros una constitución que tenga un carácter unitario o centralista. Bien, René, ¿y cómo fue el proceso post Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero? Ibarra muere en 1851 y ahí va a aparecer una hegemonía de 25 años de los hermanos Taboada, Ujú. ¿sí? Recordemos que eran tres hermanos los más conocidos, Manuel Taboada, que es el político, podemos decir, el que estuvo a la par de Ibarra en los últimos años, eh, Manuel Taboada, que es el político, Antonio Taboada, que es el militar, y Gaspar Taboada, que es el economista, por así decirlo, ¿no? Una familia Ujú. con mucho poder, con mucha riqueza, y una vez que muere Ibarra, un sobrino de Ibarra lo que trata de hacer es erigirse él hacerse elegir gobernador, aduciendo como que Ibarra le habría traspasado el poder a él, ¿no? Algo que no se podía hacer de ninguna manera. Entonces, allí hay una disputa militar con Manuel Taboada, entre Manuel Taboada y Mauro Carranza, que era sobrino de Ibarra, Sí. y finalmente Manuel Taboada logra hacerse elegir como gobernador y a partir de ese momento la provincia va a ser gobernada por los Taboada o por personas elegidas por los Taboada durante 25 años, ¿no? Que son los 25 años que corresponden más o menos a lo que es la organización, ¿no? Del Estado Nacional, es decir, las primeras constituciones, las primeras instituciones de carácter nacional van a darse en este tiempo, ¿no? Esos 25 años donde los Taboada van a gobernar la provincia hasta que van a ser derrocados en 1875 y aquí aparece la figura de Ibarra, post-mortem, podemos decir, porque las tropas enviadas por el Ejército Nacional, por Nicolás Avellaneda en 1875, 1874, lo que van a hacer es, vos nombrabas a la iglesia de la Merced, donde están los restos de Ibarra, Sí. va a hacer ingresar a la iglesia de la Merced y sacar los huesos, los restos de Ibarra y de Manuel Taboada. Y los van a tirar en la calle hasta que un fraile durante la noche llega, guarda los huesos nuevamente y van a ser guardados en la iglesia de la Merced otra vez en un lugar que está ahora ahí, ¿no? Así que aquí nuevamente la figura de Ibarra siendo ultrajada en 1874. Mira vos, qué importante que es, bueno, tener en cuenta todos estos detalles que son parte de la historia
una apasionante historia que nos estás relatando del caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. René, bueno, el tiempo es tirano en radio, nos gustaría seguir hablando, esto nos apasiona la historia, pero agradecemos y seguramente te vamos a consultar sobre otros temas que tienen que ver con la historia de Santiago del Estero. Te mando un abrazo, que tengas un buen día. Muchas gracias, Gustavo. Saludos y la próxima nos encontramos ahí en el estudio. Bueno, me dicen por acá si anduviste en la Plaza Libertad o no anoche. Sí, 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 había gente festejando, por supuesto. ¿Había Y había gente? frío, y había frío también. Sí, sí, ¿2 de claro. la mañana? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, yo le agradezco, como siempre, René, muy amable. Un abrazo enorme, que tenga una gran jornada. Hasta luego, muchas gracias. Buenos días. Bueno, con nosotros René Galván, historiador, evocando la figura de Juan Felipe Ibarra, a cumplirse un año más de su fallecimiento.